Muy bien, muy buenos días, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, por favor. Y dicen, pero estamos en el Antiguo Testamento. Paciencia, paciencia, por favor. Y quiero llamar su atención a la pizarra, donde quiero enfocarme hoy día. Hemos invertido mucho tiempo hablando de cómo estudiar la Biblia, ¿cierto? Ahí hemos invertido mucho tiempo en el semestre pasado y en este semestre. Ahora comenzamos a llegar cómo aplicar los principios que hemos estudiado en el primer curso, ¿no? De cómo estudiar. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos intelectualmente en las nubes de darle un asentimiento mental sobre un tema y no aplicarlo. Y es importante, pero quiero llamar su atención porque hay verdades en el Antiguo Testamento que por varias razones nosotros ignoramos, simplemente porque están en el Antiguo Testamento y creemos que antiguo quiere decir anticuado, ¿no? Y lo ignoramos. Y eso lo que quiero hacer una declaración aquí esta mañana, en cual lo voy a hacer en el culto el día de mañana otra vez. Pero con este propósito, casi 2000 años, había un gobernador romano que le hizo una pregunta profunda. Él hizo una pregunta profunda, ¿no? Y aunque familiar, ¿no? A un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. ¿Quién fue? Jesús, ¿no? Mira lo que dijo. Él dijo, ¿qué es la verdad? Juan capítulo 18, versículo 38. Dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Me recuerdo años y años atrás, tienen que ser más de 20 años, estaba en una conferencia de pastores y R.C. Sproul, que ya entró en la gloria el 14 de diciembre del año 2017. Quizás uno de los mejores eruditos, profesores de teología que ha existido. Y él tenía la dicha gracia de tomar los conceptos más complicados en la Biblia, teológicamente hablando, y darle una explicación tan sencilla que uno se quedaba atónito. ¡Wow! Años estudiando ese pasaje y nunca lo había entendido. Él tenía esa gracia de explicar las cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque él había enseñado en la escuela dominical de niños, por 45 años. No importaba dónde él estaba viajando, por todas partes del mundo. Si le permitían en vivo, él daba la clase. Si no, tenía algo ya pregrabado. Y donde él fue perfeccionando su habilidad de enseñar fue con niños. Él insistía. Más bien, la escuela dominical era un departamento grande en su iglesia. Y había una mujer, Catherine, que ella se encargaba de ese departamento. Y con ella tenía una reunión de maestros, él estaba ahí presente tomando sus notas. ¿Entiendes? Y él me fascinaba porque él insistía a dar clases a niños. Él dijo, si tú puedes explicar un concepto a un niño y el niño lo puede comprender, el adulto lo puede comprender. Es ahí donde él agarró esa tremenda habilidad de explicar cosas tan complicadas que uno se quedaba, wow, qué bruto, nunca lo había entendido así. Pero en esta pregunta me recuerdo que él llegó en versículo 38, Juan capítulo 18, 38, Juan capítulo 18. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Ahora, por supuesto, nosotros no tenemos manera de saber si la pregunta que hizo Pilato era de indagación seria, que realmente él quería saber, o solo una expresión sarcástica, no de una mente agotada.
Yo he escuchado mensajes en los dos lados. Y no voy a discutir con ninguno de los dos lados, ¿no? Pero sabemos esto, que minutos más tarde, después de él hacer esa pregunta, entregaría a Jesús a una airada multitud para que fuera crucificado. Eso sí lo sabemos. Eso sí, eso está claro en la Escritura. Pero lo que me llamó la atención cuando R.C. Sproul estaba enseñando, él dijo esto: Pilato juzgó a la verdad. Sentenció a la verdad. Azotó a la verdad. Se burló de la verdad. Crucificó a la verdad. Lo voy a repetir. Una declaración tan sencilla, tan profunda y tan amplia. Él dijo, Pilato juzgó a la verdad. Pilato sentenció a la verdad. Pilato azotó a la verdad. Pilato se burló de la verdad. Pilato crucificó a la verdad. ¿Acaso no es lo que nosotros hacemos igual? Con nuestras acciones. Decimos y permitimos la palabra traspasar nuestros labios. Sí, yo creo en la verdad. Pero luego nuestras vidas gritan lo contrario. Y terminamos haciendo la misma cosa con esa tremenda pregunta que hizo Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Juzgamos la verdad conforme a nuestro propio criterio de qué es la verdad? ¿No? ¿Sentenciamos a la verdad? ¿Azotamos la verdad? ¿Nos burlamos de la verdad? Y la crucificamos. Estando dentro de la iglesia. Y es donde yo quiero llevarlos a ustedes. Porque lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta, ¿qué es la verdad? Pilato estaba mirando directamente a la encarnación pura de la verdad. Y muchos de nosotros como creyentes llenos del Espíritu, porque es imposible ser creyente sin ser lleno del Espíritu, miramos directamente a la encarnación de la verdad y le damos la espalda. Aquel que es la verdad le había acabado de decir, todo lo que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Escucha mi voz. Y desde entonces todos los seres humanos han hecho la misma pregunta de Pilato: ¿qué es la verdad? Y al igual a Pilato, no han sabido hallar la respuesta. Es precisamente lo que hacemos con el Antiguo Testamento. Como si el Antiguo Testamento ya no es verdad y la única verdad es el Nuevo Testamento. Y sabemos que mitad verdad es ¿qué? Una mentira. ¿Cierto? Y la tendencia es de ignorar el Antiguo Testamento porque no sabemos cómo acercarnos al Antiguo Testamento. Ahora, estoy de acuerdo que el Antiguo Testamento usa un lenguaje difícil, usa términos que no nos podemos identificar, habla de un sinfín de sacrificios que ya no hacemos, ¿no? Habla de las leyes ceremoniales en cuanto están anuladas, son obsoletos hoy día. Habla de las leyes civiles que ya son obsoletos, no se aplica hoy día. Sabemos que violar las leyes ceremoniales y las leyes civiles, es que el Señor no nos va a castigar, no nos van a mandar al infierno. Eso nos quedamos con un sinfín de preguntas, ¿por qué leer eso? ¿Pero acaso no hay mucho que aprender de la persona de Dios? Y si es así, ¿dónde están los principios del Antiguo Testamento? Y es ahí donde los quiero llevar a ustedes hoy día, en el Nuevo Testamento.
Y he logrado en esos 38 años de literalmente enseñar y predicar a través de todo el Nuevo Testamento. En estos últimos años mi enfoque es exclusivamente en el Antiguo Testamento. Y el tiempo que me resta, que el Señor me regala aquí en la tierra, es donde yo quiero quedarme, en el Antiguo Testamento, con el propósito de llevar al pueblo al Nuevo, pero de una perspectiva distinta. Porque hay tremendas verdades y principios en el Antiguo Testamento que son vigentes hoy día. Sabemos, yo creo que estamos de acuerdo, que la ley o los 10 mandamientos todavía están a pie hoy día, ¿sí o no? No matarás, buena idea, ¿no? Pero es un mandato también. No robarás, buena idea, pero es un mandato también. La otra lucha que tenemos es que el Antiguo Testamento tiene narrativas larguísimas y cuenta historias, y nos perdemos en las historias y se nos olvida que hay principios que se tienen que vivir hoy. Pero simplemente porque el formato de la Biblia ubica esas historias en lo que se nombra el Antiguo Testamento, no le damos mucha importancia. Ahora, si tú hablas con médicos y abogados, donde hay principios de un siglo atrás que todavía está de pie y se implementan hoy día. ¿Por qué? Porque esos principios son verdad, no han cambiado. Es igual en la palabra del Señor. Lo que quiero hacer, y este es mi objeto hoy día, y cuando tú miras la pizarra dice principios de interpretación, la segunda parte, libros de primero y segundo de los reyes. Vamos a caminar a través del bosquejo del primer libro, el segundo libro, los libros de primero y segunda de las crónicas, ¿no? Igual vamos a caminar a través del primer y el segundo libro en un bosquejo, dice. Y se lo llevaron la semana pasada. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Ok, lo leí y significa nada. Solo quiero llevar a ustedes a través de estos bosquejos, porque tú y yo vamos a trabajar esta semana. Ahora, de antemano, es como mi esposa me recuerda, cuando te casaste conmigo había una licencia y en unas letras de molde pequeñitas. Bueno, aquí están las letras de molde. El próximo sábado, cada uno de ustedes van a hacer una presentación. No te me ponga pálida. Pero le voy a enseñar cómo extrapolar principios del Antiguo Testamento y traerlo al Nuevo Testamento en nuestras vidas actuales. ¿Me entiende? Yo creo que uno de los errores en los seminarios que cometemos, que nos quedamos atrapados, encerrados en la torre académica, pero tenemos que visitar el aposento alto. Es encaminar y poner en práctica las verdades. ¿Me comprende? Ahora, abren sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1, por favor. Tengo dos pasajes larguísimos. Permíteme advertirle de antemano. Hay 53 versículos. Primera de Reyes, capítulo 1, tiene 53 versículos. Ojalá que descansaron anoche. O si no, se van a quedar dormidos, van a tomar una siesta, pero por lo menos, por favor, el único que tiene permiso para roncar aquí soy yo. Yo quiero que usted vea algo aquí, como por medio de esta introducción, y quiero hablar de el ocaso del rey David. Sus últimos años. Está terminando. Y mira cómo está terminando él.
Y el ocaso del rey David, en cuanto ahora me puedo identificar, es la ansiedad de David. Él por fin aprendió unas cosas. Quiero leer simplemente este texto juntamente con ustedes, del versículo 1 al 53. El rey David, versículo 1, era ya viejo, entrando en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron, que se busque para mí, Señor, el rey, una joven virgen, para que la atienda al rey y sea quien le cuide. Que ella se acueste en tu seno y entrará en calor de mi Señor, el rey. Se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Absigar, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa, ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. ¿Qué quiere decir que no la conoció? No tuvo relaciones con ella. Simplemente se acostaba con él para calentarlo, ¿no? Por el frío, ¿no? Mi esposa se ríe de mí ahora. Me pongo una cachucha así, soy calvo, hace frío, me pongo unos guantes, ¿no? Y yo me cuesto. No vivía en esa época. Ahora, sabemos que él está al fin de sus días. Pero de repente se tiene que topar con la rebelión, ¿no?, de Adonías. Todavía él tiene que tratar con problemas. Entre tanto, Adonías, hijo de Agiud, él se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de caballo, 50 hombres que corrieron delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer, había nacido después de Absalón, era alto, flaco, trigueño, como su servidor, ¿no? Y había consultado con Joab, hija de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, y profeta de Natán, Semeí, rey, y los valientes de que tenía David, no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Ogelet, y dice Sogelet, y que está al lado de Enrogel, y invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los hombres de Judá, siervos del rey. Me recuerdo años atrás, estaba en los campos de Tacna, y estábamos predicando, y estos nombres, los hermanos me dijeron, estos nombres son difíciles. Yo dije, no más difíciles que los nombres en quechua. Cierto. Pero en versículo 10, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, y ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que Adonías, hijo de Agiud, que se ha hecho rey, y que David, nuestro Señor, no lo sabe? Ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey mi señor, a tu sierva diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba, y el rey era muy anciano. Y Absigar, sunamita, le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey y le dijo, ¿qué deseas? Ahora, note bien, tú estás leyendo y dice, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? El secreto del Antiguo Testamento es contexto, contexto, contexto y principio. Está aquí no para entretenernos, está aquí para relatar contexto
y principios que tenemos que aplicar. Versículo 17. Ella le respondió: mi Señor, tú juraste a tu siervo por el Señor tu Dios diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías es rey. Y tú, mi Señor, el rey hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes y animales, cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante de ejército, pero no ha invitado a Salomón, tu siervo. ¿Te puedes imaginar el tono que ella estaba hablando? Y en cuanto a ti, mi señor rey, los ojos de todo Israel están sobre ti. Despierta, viejo, para que le haga saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de... Ella tiene que darle la bofetada. Despierta, mira lo que está pasando. Pues, versículo 21, sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mira, papito, vas a morir. No van a echar la culpa a nosotros. Mira, la Biblia es mejor que Hollywood. Y aquí, más bien, ¿dónde tú crees que sacó Hollywood las historias? ¿No? Y aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán. Y informaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante él, el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo: mi señor el rey, ¿has dicho tú, Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Pues, ¿qué traes? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales, cebados y ovejas en abundancia. Ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan: ¡viva el rey Adonías! Aquí viene el tipo para defenderse. Esta es la tercera vez que le está informando de una verdad, si no lo ha contado. Pero a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Jodiada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. ¡Qué rayos! ¡Qué agallas! ¡Qué lindo eres! Si ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no ha declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor rey después de ti. ¡Hey, papito! ¿Diste permiso para esto? Y ahora les viene a recordar que Salomón es escogido por David. Mira lo que dice, versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamarme a Betsabé. Eso todavía tiene los 5 sentidos, ¿no? Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive el Señor que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Me imagino, con los dedos bien largos y flaco y temblando, pero lo dijo. Betsabé se inclinó. Me puedo imaginar a 80 años. Betsabé se inclinó rostro en tierra y se postró ante el rey y dijo: viva para siempre mi señor el rey David, aunque ya está a punto para morir. Entonces el rey David dijo: llámame al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaí, hijo de Jodiá. Ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey le dijo, versículo 33, tomar con vosotros a los siervos de vuestro señor, hacer montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajarle a Gihón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel y tocar trompeta y decir: viva el rey Salomón. Punto. Después subiréis tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono,
y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga también el Señor y el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sodac y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los reteos y los peleteos, ¿no?, y todos los otros eos que existen, ¿no?, descendieron y hicieron que Salomón montaran a la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó en cuenta el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron la trompeta a todo el pueblo y gritó: viva el rey Salomón. Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía. ¿Te puedes imaginar la multitud de gente que estaban ahí? Con su sonido, ¿no? Y lo oyó Adonías. Ese era el propósito. Y todos los invitados que estaban con él, cuando habían terminado de comer y a oír a Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Tan inteligentes no eran. Estaban aún hablando ellos, cuando de aquí llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra pues, tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Nunca he esperado buenas noticias para descubrir que no son tan buenas. Pero Jonatán respondió, dijo a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Lo irónico que se presenta delante de Adonías, que dijo que él era el rey. Y él le dice: nuestro señor el rey David. ¡Wow! ¡Qué bofetada! Y el rey también ha enviado con él el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y Benaía, hijo de Joiada, y los certeos y los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey de Gihón, y de allí han subido gozosos y se han alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Demasiado tarde, papito, ya está sentado. Y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor rey de David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre, más grande, más notorio que el suyo, Adonías. Que tu nombre y su trono más grande que tu trono. Y el rey ha adorado en el lecho. ¡Wow! El rey también ha dicho así: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. No te olvides que estamos en el ocaso del rey David. Estas sus últimas. Versículo 49. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron. Se levantaron, cada uno se fue por su camino. Como las cucarachas cuando se enciende la luz, se van corriendo. Tenían un plan que iban a ejecutar y ya sabían que iban a ser ejecutados. Y corren. Versículo 50. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole: he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón. Y se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Estaba temblando peor que David. Peor que Ángel, de viejo. Y Salomón dijo: si es hombre digno. No sé si ustedes están captando, aquí hay muchos principios.
Tome el tiempo de leer descuidadamente, pero despacio, y hazlo en voz alta y te asustará lo que tú comprendes. Entonces el rey Salomón en 53 envió y lo hicieron descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón dijo: vete a tu casa. Y se fue, pero no sabía si podía darle la espalda, sí o no. Pero ahí no termina. Vamos, capítulo 2. Estas son las últimas palabras de David. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos y sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Aquí hay un montón de principios. También sabes, en versículo 5, lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, y Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz. Y puso sangre de guerra en el cinturón y lo enceñía en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues, versículo 6, conforme a tu sabiduría, y no permitas que tus canas desciendan a Seol en paz. Mas muestra bondad a los hijos de Basilai, Galaadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. He aquí, está contigo Semeí, hijo de Gera, benjamita de Bajorim. Él fue que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Manahanemín. Mas cuando descendió a mi encuentro de Jordán, le juré por Señor diciendo: no te mataré a espada. Pero ahora, no lo dejes sin castigo. Llegó la hora. No lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciende sus canas con sangre al infierno. Nunca es agradable a recordar o hablar de las tragedias de nuestras vidas, ¿cierto? Esto se debe a que a veces son desesperantes, son tristes, son dolorosas y muchas veces son vergonzosas. No quiero hablar de eso. Y el libro de Primera y Segunda de Reyes, no son la excepción. Y que narran la división de ruina de una gran nación de Israel. Israel había llegado al tope del máximo de éxito en todo sentido, económicamente hablando, en la política, militar, etc. Estaba al tope. Y luego se ve el decline de esta gran nación. Y Primera de Reyes y Segunda de Reyes y Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas registra todo eso. Igual como en nuestras vidas. Estos libros forman parte del Antiguo Testamento y de la Biblia. Forman parte como el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Crucificamos la verdad, azotamos la verdad, nos burlamos de la verdad, ignoramos la verdad.
y perdemos la verdad. Por lo tanto, aunque contienen Primera y Segunda Reyes, dolorosos recuerdos para el pueblo de Dios, es necesario estudiarlos para aprender cuáles fueron los errores que ellos cometieron y para ayudarnos a evitarlos. Ahí está el propósito. Si lo puedo poner en una frase sencilla. Pero si no acatamos el mensaje claro y cristalino de Dios a Salomón. Abre sus Biblias en Primera Reyes capítulo 9. Primera Reyes capítulo 9, por favor. Y note lo que él dice en Primera Reyes capítulo 9, versículo 4. Versículo 4, por favor. Y en cuanto a ti, andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado. Y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. No es difícil que caigamos en la misma situación, pues compartimos la misma naturaleza que ellos, ¿sí o no? Y continuaremos bajo la sombra del pecado hasta que Cristo venga por su iglesia. Este es el mensaje de estos libros, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Dios desea que su pueblo madure espiritualmente. Por este relato, junto con el Primera y Segunda de Crónicas, nos declaran que sucedió precisamente lo contrario. Pregunta, ¿cuánto no hay obediencia absoluta a Dios, existe el peligro de perderlo todo? Cuanto no hay obediencia a Dios, existe el riesgo, el peligro de perderlo todo. Y esta historia nos muestra, muchos de nosotros hemos perdido todo por no obedecer las cosas más pequeñas. Y estos libros nos hablan a nosotros como individuos. Estos libros nos hablan a nosotros como familias. Estos libros nos hablan a nosotros como naciones. Y nos recuerdan la terrible tragedia que el pecado acarrea cuando nos olvidamos a nuestro Rey y Señor. Aunque no lo creamos, una desgracia, ya sea que ocurra por voluntad divina o por culpa propia, no importa, nos da tremendas lecciones que pueden contribuir a solidificar nuestra madurez. Aquí están las sutilezas de los libros en el Antiguo Testamento. Abre sus Biblias en Santiago en el Nuevo Testamento. Porque viene a la mente el pasaje aquí. Y mi propósito es de llevarlos del Antiguo Testamento como el fundamento al Nuevo Testamento, pero lo quiero llevar de una narrativa a los principios que se aplican hoy día para nosotros. Ese es mi propósito. Y en Santiago, capítulo 1, mira lo que dice en versículos 2 y 3. Y sabemos que aquí obviamente está hablando de fe y sabiduría, ¿no? Y en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Y queridos hermanos, prepararse para recibir consejo y sabiduría de la palabra de Dios. Y acate con todo tu corazón lo que Él dice para ponerlo por obra en su diario caminar con Dios. Por favor, abran sus separatas, por favor. Y vamos a llegar a los principios de interpretación, porque hoy tenemos tarea, y lo vamos a hacer juntos, ¿no? Porque de aquí adelante, cada vez que te entrego un bosquejo de un libro del Antiguo Testamento, ya sabes, automáticamente tienes tarea.
No lo revise con un cafecito y dice, ok, y guardarlo para colectar polvo. No. Aquí hay tarea. Aquí ahora es tiempo de encaminar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y esta otra cosa te enseña otro principio. Cuando está escuchando un mensaje expositivo, y como nuestro pastor Joe lo hace cada domingo, ¿no? Donde él va de versículo en versículo, frase por frase, alguna vez palabra por palabra, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar expositivamente, mientras que se está predicando, enseñando expositivamente. Y el propósito de enseñar y predicar expositivamente es de escuchar expositivamente con el propósito de aplicar expositivamente. Por esa razón, los dos principios, contexto, principio, es el secreto de cómo aplicar la palabra en una manera palpable y actual en nuestras vidas. Aquí, en sus separatas, por favor, lo primero y segundo de los reyes, ¿no? Lo que actualmente llamamos primero y segundo de Reyes era antiguamente un solo libro, llamado por los judíos el libro de los reyes. Este es evidente por el hecho de que la división entre primera y segunda de Reyes ocurre a mediados del corto reinado de Ocasías, el rey de Israel. División que ningún compilador hubiese hecho, pero que apareció en la versión de los 70, que fue seguida por Jerónimo y en la Vulgata. Ahora, no se olvide que cuando Cristo llega a la tierra, se va a dirigir a su pueblo, ¿no? Judío. Ya por aproximadamente entre 50 y 70 años, el pueblo judío jamás estaba leyendo lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento en hebreo. No lo estaban leyendo en hebreo, lo estaban leyendo en griego. Porque el Imperio Romano llegó a conquistar a Israel y vino a imponer la cultura y el idioma sobre ellos. Ya para esta época, muchos de los hebreos ya no hablaban hebreo. Tú sabes como aquí en Perú, muchas familias que van a los Estados Unidos llevan sus niños pequeñitos o nacen allá, ¿no? No hablan español. ¿Hablan qué? En inglés. Y sabe que tú y yo nunca podemos hablar afuera del contexto de nuestra cultura si no lo sabes. Es imposible. Sus modismos, sus jergas, sus dialectos, sus expresiones siempre están dentro del contexto de su cultura. Muchas veces yo y mi esposa tenemos que pedirle, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa esa frase, esa palabra? ¿No? Que solamente existe básicamente dentro de su cultura. Por esa razón, cuando vienen los venezolanos aquí a Perú, se nota inmediatamente que son de afuera. Cuando vienen nosotros de Norteamérica, se nota que somos de afuera. Los que vienen de Chile son de afuera. Porque tenemos que preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Me comprende? Bueno, eso siempre ha existido. Siempre. Y cuando Jesús llega a la tierra, encuentra un pueblo ignorante de su palabra, con una religión corrupta, porque 780 años antes que llega Jesús a la tierra, más o menos en la época del profeta Isaías, ya el judaísmo era una religión corrupta, completamente corrupta. Estaba en un estado de apostasía. Imagínense que por lo menos 780 años el judaísmo estaba en apostasía. Imagínense que los rabinos lo que están enseñando a su pueblo. Y poco a poco se va aculturizando, donde la cultura comienza a dominar la religión y hay una mezcladura de principios donde los preceptos culturales están dominando los preceptos escriturales. Y peor, encima de eso, todo es en griego. La cultura helenística. Y la cultura helenística era una cultura
sensual. Vete a Brasil, donde es una cultura que la mujer en Brasil domina la cultura ahí. El poder de Brasil es la mujer y es una cultura sensual. Bueno, cuando llega Cristo a la tierra, encuentra una cultura griega dominando a los judíos. Por esa razón, ellos estaban leyendo la Biblia, o lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, en griego. Y hay ciertos términos y conceptos que no son tan fáciles para traducir. Pero cuando lo traducían con el principio no teológico y teórico, lo traducían con el principio de aplicación dentro de la cultura de los griegos. Ellos tienen la versión de los 70, Septuaginta, la Vulgata, y así se están acercando a la Biblia. Note bien conmigo en su separata. Los judíos no hicieron la división sino hasta que las controversias con los cristianos lo hicieron necesario por razones de conveniencia, para la referencia. Los cristianos, los primeros cristianos, comenzaron a discutir con los judíos. Porque primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, era un solo libro. Si no lo sabe, históricamente fueron nosotros, entre comillas, los cristianos, nuestros antepasados, ¿no?, que comenzaron a dividirlo. Y ahora tenemos primera Reyes, segunda Reyes, primera Crónicas, segunda Crónicas. Acciones. El editor usó fuentes que tejió una narración ininterrumpida. Es seguro que vivió después del año 561 antes de Jesucristo, puesto que menciona a Ebel-Merodach, quien no empezó a reinar hasta entonces. Desconoce el regreso del tiempo de Ciro, pudiéndose, por tanto, situar entre los años 561 hasta 539 antes de Cristo en el destierro en Babilonia. Ahora, las fuentes de donde sacó el material fueron: 1, el libro de Hechos de Salomón; 2, el libro de Crónicas de los Reyes de Judá; y 3, el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Estos eran a la vez compilaciones de muchas fuentes, especialmente a los acontecimientos que tuvieron testigos oculares de tales profetas. Ahora, la próxima semana yo les voy a mostrar algo. Pero quiero que vea conmigo. Le quiero mostrar en 2 Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Porque aquí está otra controversia. Lo que típicamente se nombra los libros perdidos de la Biblia. Aunque nunca fueron parte de la Biblia, pero la iglesia se ha acostumbrado, y los grandes teólogos y los rabinos, a decir que estos son libros perdidos de la Biblia. Pero nunca fueron parte de la Biblia. Pero sí, la Biblia no tiene temor de mencionarlas y hace referencia. Ahora, sabemos que lo que nosotros tenemos como los 66 libros de la Biblia, se puede reconstruir de todos los fragmentos que se han encontrado. Y me recuerdo cuando estaba en Israel, que ellos literalmente reconstruyeron toda la Biblia con los fragmentos. Pero nunca se ha encontrado ningún fragmento de los libros perdidos. Es la cosa interesante. Pero la Biblia no tiene temor de mencionarlos. Permíteme. 2 Crónicas, capítulo 9, versículo 29. La Biblia dice: los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en las palabras del profeta Natán. Él tenía su propio libro, si no lo sabes. Y en la profecía de Ahías, Silonita, tenía su propio libro. En las visiones del vidente Ido, tenía su propio libro. Acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. No se olvide que el pueblo de Israel siempre estaba rodeado por los países y las naciones y las tribus paganas. Y ellos vieron los milagros de Dios,
vieron lo que hizo el rey David, vieron lo que hizo Salomón, y ellos registraron en sus libros. Por esa razón, en el mundo musulmán, cuando yo estoy en los países musulmanes, ellos me pueden hablar con claridad precisa, mejor que los cristianos, los acontecimientos del Antiguo Testamento. Porque en sus culturas registraron lo que sus antepasados vivieron en ese entonces también. Ellos creen en Abraham. Ellos creen y saben con detalle la historia del Antiguo Testamento, en cuanto tú y yo somos ignorantes hoy día. Por esa razón yo predico el Evangelio solamente del Antiguo Testamento cuando estoy en los países musulmanes. Y ellos lo entienden, lo agarran, lo captan. Pero hoy si le predicamos al pueblo aquí, no entienden ni papa. A pesar que tienen ¿cuántas versiones de papa aquí? Que son 3.500 o 5.000. Una cifra ridícula, ¿no? Me han dicho, algunos me dicen que son 3.000, otros me dicen que son 5.000, yo no sé qué sé. Yo comprar papa en la tienda, ¿para qué es esa papa? No, que cada papa tiene un propósito específico. Cuando yo vengo, papa es papa. Es sencillo. Se pone en la sopa o se va a freír, se pone en el sartén para friar, pero ustedes aquí tienen papas por todos lados. Pero mira bien, Segunda Crónicas capítulo 12. Segunda Crónicas capítulo 12, en medio lo que dice versículo 15. Los hechos de Roboam, los primeros y los posteros, no están escritos en los libros del profeta Simaías. Él tenía un libro. Y del vientre Ido, conforme al registro genealógico, y hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam. Mira lo que dice Segunda Crónicas capítulo 13, versículo 22. Segunda Crónicas capítulo 13, versículo 22. Y los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia de ¿quién? Ok, preguntan, ¿quién de ustedes ha leído el libro del profeta Ido? Ninguno de nosotros, ¿me entiende? Pero obviamente hubo un libro. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 34. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los postreros, aquí están escritos en las anales de Jehú, hijo de Hanaía. ¿Ha leído ese libro? Que están mencionadas también en el libro de los reyes de Israel. ¿Quién lo ha leído? Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 22. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Hubo otro libro de Isaías. Aparte de que está en la Biblia, como el libro de Isaías, aparte. Que registra de los reyes específicamente, no de este. Correcto. So, quiero que usted capten, ¿entiende? Que en el pueblo de los musulmanes, ellos te pueden contar de Abraham hasta Malaquías, con una tremenda precisión que asusta, porque son criados, ¿ves?, con lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento. Y también en el Corán, donde lo he estudiado página por página, y es el libro que me frustra y te enoja. Es como el apócrifa, ¿no? Tú lees el apócrifa y dices, ¿qué es esto? ¿Dónde sacaron esto? Pero en el Corán, tú puedes predicar Cristo y el Evangelio del Corán. Porque el Corán cita mucho el Antiguo Testamento. También el Corán demanda, es un mandato. En la gramática, ¿no?, de Persia, ¿no?, se le dice a ellos, cuando no entiendes algo, consulte con el libro de los Hebreos. ¿Qué es el libro de los Hebreos? El Antiguo Testamento. Cuando hay confusión, hay una incertidumbre, el Corán dice, vete a hablar con los hebreos. Es interesante.
aunque son primos que se quieren matar todo el tiempo, ¿me entiendes? Pero la cosa es que tú tienes que entender que toda la riqueza del Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento. Y cuando el apóstol Pablo, más bien estuvimos hablando antes de comenzar la clase de hoy día, que el formato de la Biblia nos confunde a nosotros. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, o se registró el Nuevo Testamento, ¿no? Todos los autores, hasta Pablo, que escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. Todos los predicadores del Nuevo Testamento, pero porque tú y yo abrimos la Biblia y dice, oh, aquí está el Antiguo Testamento, aquí está el Nuevo Testamento, esto no existía el Nuevo Testamento. Todo era el Antiguo Testamento que ellos predicaban. Pero nosotros vemos la Biblia, el formato como se imprime hoy día, porque Marcos, Mateo, Lucas, Juan son libros que fue la transición para llevarnos al cumplimiento de los principios del Antiguo en el Nuevo con la vida de Jesucristo. ¿Me comprende? ¿Preguntas? Muy bien. So, lo que vamos a hacer aquí, y su tarea, ¿no? Se la dejo aquí a ustedes, ¿no? Porque aquí hay 3 propósitos. Aquí hay 3 propósitos. El propósito del compilador fue definitivamente didáctico, para enseñar. 1, juzgó a cada rey según se ajustase a la ley de Dios o no, especialmente a la ley deuteronomónica de culto centralizado. 2, enseñó que el pecado inevitablemente trae castigo y que la fe y la justicia al fin triunfan. Y 3, se dio cuenta de la necesidad de una reforma social, especialmente cuando habla de Roboam y Elías. Ahora, su tarea es terminar esta sección, ¿no? Porque lo que quiero hacer ahora, en la segunda hora, es vamos a aplicar, extrapolar, sacar los principios que se encuentran en el Antiguo Testamento a través de una narrativa y llevarlo al Nuevo Testamento. ¿Me entiende? Pero cuando tú escuchas un mensaje del Antiguo Testamento, tu mente automáticamente debe ser, ¿qué es ese contexto exacto, original? La primera pregunta. Y la segunda, ¿dónde están los principios dentro de esa narrativa que se cumplen en el Nuevo Testamento? Pero nos perdemos en la historia, en la narrativa. Y wow. Y el Antiguo Testamento es dramático. Y nos perdemos en la drama, ¿no? Es como alguien ve una novela, ¿no? Uno ve la novela, wow, te fíjate lo que pasó ahí. Pero pierde todos los principios que se está hablando. Pastor, el hecho de que estos libros que no están en la Biblia, del profeta Ido y de otros que se mencionan, que no están incluidos en el Antiguo Testamento, y que son libros obviamente que los profetas escribieron y recibieron revelación del Señor. El hecho de que no están escritos no quiere decir, o mejor dicho, que Dios no lo ha permitido que estén como parte, digamos, de todo, ¿no? Porque obviamente esas son las fuentes que extrayó el editor, como dice. Primera Reyes, Segunda Reyes, que es un solo libro. Las fuentes que el editor usó fueron estos también, estos libros que no están incluidos. Pero lo cual no significa que si no están, entonces nos falta algo para conocer a Dios. Con lo que tenemos es suficiente. Eso quería... porque alguno puede decir, bueno, no están, entonces nos falta algo que Dios quiso decirnos y no están. Correcto. Mira, vamos a decir que vamos a tomar Cala, ¿no?
y ella está en, vamos a decir que ella presenta un caso legal, abogada, ¿no? Y hay otro abogado y escucha lo que ella está diciendo. Y él comienza a escribir lo que ella está diciendo. ¿Entiendes? Y de su punto de vista de él, escucha lo que ella está diciendo, ¿no? Y él relata de su punto de vista lo que ella está diciendo. La pregunta es, ¿cuál de los dos relatos es original? La de Carla. ¿Está claro? Ahora, si Ángel decide de él que él va a relatar todo lo que ella dijo, pero él lo va a relatar de su punto de vista, como él la escuchó a ella, y quizás que él lo relata exactamente como ella lo dijo. O, mejor dicho, él tomó una grabadora, la está grabando ella, la graba ella, y él inserta ese mismo argumento como abogado en otro caso. Eso niega que es algo original o confirma lo que se dijo originalmente. Confirma. ¿Me comprende? Estos libros confirman lo que se dijo en relación con todos los acontecimientos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Pero el hecho que no están incluidos solamente es, no me recuerdo la palabra, corroborar lo que Carla dijo. Así son estos libros. ¿Me comprende? Pero hay muchos oyentes, no, la Biblia es incompleta. Vos es incompleto. Porque no saben, otra vez, el asunto es cómo me acerco a la palabra. Y otra vez, ¿no? Es decir, en esos materiales de los cuales toma el autor del libro de los Reyes, toma de este profeta Hilo, por ejemplo, toma material, pero no todo, porque... Correcto. Porque obviamente el Señor, por su Espíritu Santo, hace que esto solo sea necesario para nosotros, para conocerlo Él, ¿no? Y no estos otros detalles que pueden ser más abundantes. Correcto. Pero tú escuches tus argumentos. Y hay muchas iglesias, ¿sabe qué? Y años atrás, no me recuerdo qué año fue cuando estuvimos aquí, pero había unos pastores en Lima que habían tomado este argumento que la Biblia era incompleta. Y es la razón de por qué hoy se permite a los profetas hablar. Esa era la base de su argumento. ¿Entiende? Esa fue la base. Lamentablemente. Quería tomar, y la próxima semana te voy a enseñar todos, supuestamente, entre comillas, los libros perdidos. ¿Okay? Y el argumento que han formado sobre eso, y es la razón porque muchas iglesias y muchos seminarios, la mayor parte del entrenamiento está en el Nuevo Testamento. Le dan un repaso, una lambeadita al Antiguo, pero ahí se enfoca básicamente en el Nuevo. Y se gradúan con títulos, ¿no? Pero no conocen la base del Nuevo. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Quiere tirar piedras? ¿Zapatos? No se olvide, el hermano Héctor está enfrente. Hermana, prepárate. Ok, vamos a llegar a la tarea. No vamos a llegar. Ahí está ella. Ay, Dios mío, ¿por qué llegó hoy? ¿Por qué llegó hoy? ¿Por qué no me enfermé? Bueno, está bien, te espero la próxima semana. Okay. Vamos a tomar nuestro receso, ¿no? Para prepararse.